Bueno, ya repasamos cómo hacer la idea, cómo tenemos que darle forma a nuestra idea, cómo transformar esa idea en un título, cómo transformar esa idea en un subtítulo, y los tipos de proyectos. Y sabemos que esos tipos de proyectos llevan a que nosotros tengamos que escribir una u otra cuestión. La primera cosa que tenemos que escribir si nosotros vamos a hacer proyectos para emprendimientos u organizaciones es escribir la proposición. ¿De qué va esto? La proposición es la presentación de la propuesta de abordaje de nuestra tesina. Es donde enunciamos las características, condiciones y elementos que va a tener nuestra tesis. Y acá una clave para su redacción es que podemos usar de base la redacción del título y del subtítulo, o del título si tenemos solo título. Y recomendamos que tenga una extensión de 2 a 3 párrafos. Pero, ¿en qué consiste y cuál es la preocupación? Y yo les propongo acá la idea de hacer una actividad, un pequeño juego de rol. Pónganse en esta situación. Un sábado a la noche, están paseando, no sé, por la Aristides, están buscando para tomar un vinito, tomar una cerveza artesanal, y se cruzan con un amigo de la secundaria, una amiga de la secundaria, que les dice, che, ¿en qué andas, Manuel? Bueno, estoy haciendo la tesis de licenciatura en administración. Ah, qué bueno, estás haciendo la tesis. Che, ¿y de qué estás haciendo esa tesis? La respuesta a esa pregunta es un poco nuestra proposición. Es ese resumen abreviado y ajustado donde nosotros queremos contar las características, las condiciones y los elementos que va a perseguir nuestra tesina, ¿sí? Siguiendo el caso que charlábamos hace unos minutos en el video anterior, comentarles, por ejemplo, que vamos a estudiar el caso de la empresa INVAP, Sociedad del Estado, para conocer cómo ha ido variando sus estrategias de negocios, sus estrategias organizacionales, a lo largo de 20 años de historia. Porque es importante que nosotros vayamos, como decíamos, dando características y condiciones de ese tema. ¿Sí? Y continuando con el ejemplo. Lo que voy a estudiar es las diferentes áreas de negocio que ha tenido esta organización y cómo ha desarrollado sus planes y los ha ejecutado. Entonces, de esta manera tenemos más o menos un párrafo de un ejemplo. No es que esta proposición sea real, sino que es un ejemplo que podemos tomar que nos da una característica, una idea de las características y las condiciones que va a tener nuestra tesina, ¿sí? Como ustedes verán, vamos a empezar a desmenuzar o a avanzar en detallar cómo vamos a darle forma a este texto, ¿sí? Entonces, recuerden que lo importante es detallar y dar las condiciones que va a tener nuestro texto. Una observación así importante, que si supiera ponerle efectos, pondría así como unas luces así, es que la proposición responde a la pregunta ¿qué? No a la pregunta ¿por qué? ¿Sí? Ya hay otro apartado que se va a dedicar a esbozar los argumentos de por qué realizamos esta tesis y no otra. ¿Sí? Entonces eso es muy importante, se acuerden que la proposición responde a qué, sobre qué va a versar nuestra tesis y no al por qué. Pasamos al siguiente punto, redactamos ese párrafo, ya tenemos, nuestra tesis está empezando a tomar forma, está empezando a tomar color, ya tenemos un título, tenemos una proposición y ahora el otro punto clave que es el objetivo general. El objetivo general, como verán, yo diferencio dos ideas de objetivos generales de acuerdo a si vamos a hacer emprendimientos o organizaciones o si vamos a hacer una investigación, ¿sí? Como está acá.
porque la idea de esos objetivos cambia de acuerdo al tipo de tesis que vamos a realizar, obviamente. En el caso de emprendimiento de organizaciones, los objetivos me ayudan a lograr la estrategia propuesta. Y en el caso de investigación, los objetivos ayudan a orientar la búsqueda, recolección y análisis de datos. ¿Qué significa esto? Recuerden que estamos haciendo un documento académico, un documento de interés formativo, digamos. Entonces, no es un texto tan operativo y tan práctico, sino que nosotros nos estamos intentando de poner un paso antes para pensar cómo debería ser ese plan de negocio, cómo debería ser ese proyecto de inversión. Y un poco el objetivo general va hacia eso. Entonces yo ahí le hago una recomendación sobre las características que debe tener ese objetivo general. Van a ver que hay elementos que se repiten del título, como acotado geográfica e institucionalmente, acotado el tiempo. Entonces, ¿qué nos da la pauta? Que también es un tips para poder redactar. Y nos da la pauta que si redactamos bien el título, podemos usar de base esa redacción también para redactar el objetivo general. Con algunos cambios. El primer cambio, ¿cuál es? Bueno, debe empezar con un verbo en infinitivo, como mostramos acá a la derecha. Entonces, esa redacción, porque nosotros estamos en el objetivo general diciendo cuál es la acción que vamos a realizar para lograr a lo largo de esta tesis. Yo les recomiendo siempre algunos objetivos que nos dan algunos verbos que nos dan pauta de qué tipo de actividad vamos a hacer. Entonces, redactar, diseñar, planificar, formular un plan de negocio orientado a... Entonces, esos verbos son los que nos dan pie para avanzar en la redacción de mi objetivo general. Y en el otro extremo de esta lista está medible y cuantificable. Medible y cuantificable, no se preocupen demasiado sobre la cuestión cuantitativa en sí, sino a qué tiene que ver esto. Bueno, primero que esto está extraído de Hernández Sampieri, que es el texto que está sentado en la bibliografía al final de la presentación, que es de metodología administrativa. Él recomienda esta característica y que nos dice, bueno, que lo que tiene que permitir es que el objetivo pueda ser o no alcanzado. O sea, que si yo no hago las cosas que debería hacer, voy a fracasar, no voy a alcanzar el objetivo y viceversa. Por ejemplo, si yo me pongo como objetivo formular un plan de negocio para la apertura de una empresa de delivery en Mendoza para el año 2020, si yo no escribo los elementos que debe contener un plan de negocio, voy a haber fracasado y en ese sentido medible y cuantificable. Que pueda tener éxito o fracaso, no que dé lo mismo si yo hago tal o cual cuestión. Acotado en el tiempo, es la misma explicación que yo daba anteriormente. Generalmente es, por ejemplo, si es un plan de negocio, lo más normal es poner una ventana temporal de 5 años. Acotado geográfica o institucionalmente, o sea, acotado geográficamente a una provincia, a un país, a una región, e institucionalmente es que yo cite sobre qué organización voy a trabajar. Realista, no vamos a insistir demasiado sobre esto, porque la verdad es que generalmente lo hacen bien este elemento. Lo que tenemos que saber es que nosotros vamos a tener un objetivo general que va a tener más o menos una forma así. Este es un objetivo general que cumple los elementos que nosotros le estamos solicitando. Formular un plan de negocio para organización y gestión de una empresa de venta de insumos para impresoras 3D en la provincia de Mendoza durante el año 2019. Y les propongo de vuelta, como verán me gustan estas checklists, les propongo hacer un checklist ahora para chequear si el objetivo general cumple los elementos que nosotros queremos que cumpla. Entonces, bueno, lo podemos ir haciendo juntos. ¿Está redactado en infinitivo? Sí, está redactado en infinitivo. Formular un plan. ¿Es medible y cuantificable? Sí. ¿Existe ese plan de negocio para organización y gestión de una empresa? ¿Sí o no?
Sí, bueno, tengo el plan, tengo todas las estrategias, tengo el análisis económico financiero, bueno, tengo un plan, entonces, sí, es medible y cuantificable. ¿Está acotado geográficamente? Ahí les adelanto también que sí, porque es para trabajar en una empresa que va a desarrollar sus operaciones principalmente en la provincia de Mendoza, en la República Argentina. Acotado en el tiempo, claramente sí, porque en el 2019, y realista, es realista porque esta tesis primero ya se realizó, no fue en el año 2019, fue en otro año, pero se realizó y justamente el estudiante que la llevó adelante porque era su negocio. Entonces, claramente es un proyecto que es realista. Bueno, de esta manera hemos repasado cómo escribir un título y un subtítulo, cómo hacer un párrafo o dos párrafos que detallen cuál es la proposición de nuestra tesina y cuáles son los elementos, las características que debe tener un objetivo general. Les dejo ahí en la plataforma de Moodle, además de los links para ver estos dos videos, les dejo el cuestionario para que puedan llenar esta actividad, así yo las reviso, les doy una evolución y ya nos metemos pensando y poniendo todas nuestras energías en la próxima clase, que va a ser la última clase antes de la entrega del trabajo práctico. Eso es muy importante que lo vayan siguiendo para no estar corriendo a último momento. Y bueno, desde ya espero que les haya gustado. Les dejo acá la bibliografía con la que hemos trabajado el día de hoy. Cualquier duda, cualquier consulta, sabe que me escriben en la plataforma y que estamos en contacto. Bueno, desde ya, muchísimas gracias y nos estaremos viendo.